Luego de 10 horas de interpelación al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, el Frente Amplio y la coalición votaron medidas para atender problemas urgentes en las cárceles. ¿Qué dejó la interpelación? Bueno, para saberlo ya recibimos en Nada que Perder, lo decíamos, a la diputada Frente Amplista, Lucía Echeverri, que integra la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria. Buenos días, Lucía, y gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, un gusto para mí, gracias por la invitación. Parecía que empezaba el receso parlamentario y todo, pero esto continúa. Tal cual, es que de hecho es un poco la función de la comisión permanente, sí, ¿no? Claro. Pero particularmente en la situación en la interpelación de ayer es porque, bueno, el hecho que genera la muerte de 6 personas privadas de libertad calcinadas intencionalmente fue en septiembre, ¿no? Es decir, no había posibilidad de postergar esto mucho más tiempo. Y además porque, recuerden ustedes que en diciembre, en el mismo módulo, murieron otras 6 personas en las mismas condiciones. Entonces, en aquella oportunidad en diciembre, nosotros, varios legisladores del Frente que integramos la Comisión de Seguimiento Carcelario, inmediatamente le remitimos una nota al ministro del Interior, 29 de diciembre, que además no hicimos pública, porque en realidad el objetivo era trasladar la preocupación y formular algunas propuestas que nos parecían de orden para por lo menos mitigar ese riesgo que es permanente, que es cotidiano, que se tiene, que estuvo ayer, que está hoy y que seguirá estando hasta tanto algunas condiciones no cambien. Y lamentablemente no fueron consideradas, ¿no? Nosotros creemos que las hubiera evitado, pero posiblemente hubiera sido un factor importante para disminuir estos riesgos. Y bueno, y por eso dio lugar a la interpelación, ¿no? Lucía, comentábamos más temprano que fueron 76 preguntas de la diputada Frente Amplista, Betiana Díaz. ¿Quedaron conformes con las respuestas que dio el ministro del Interior, Martinelli? ¿Viene a cubrir todas las consultas que tenían desde la oposición? Sí, a veces ayer los legisladores del gobierno remarcaban la cantidad de preguntas. Lo cierto que las preguntas, si ustedes las repasan, pero además se entregaron, ¿verdad?, a la prensa para que pudiera seguir y están de acceso público, eran preguntas muy concretas, ¿no? Lo que pasa es que una deriva de otra, es decir, no era la intención de que se llevara todo este tiempo, sino de encontrar explicaciones o por lo menos saber en qué etapa estaban algunas de las acciones que podrían ir evitando estos riesgos y además revirtiendo la situación. ¿Y creen que fueron respondidas? Digo, pensando en otras interpelaciones, porque lo veíamos cuando ayer volvíamos a tomar el tema con las autoridades del INAU, por ejemplo, hace poco, que Silvia Nané decía no se respondió a lo que se preguntó. No necesariamente se respondieron. Por supuesto que algunas, en el contexto de todo lo que puso el ministro, que fue también una larga exposición, tanto del ministro como de las autoridades que lo acompañaron, ¿no? El director del Instituto de Rehabilitación, la subdirectora, el director de Medidas Alternativas, extensísimas respuestas. Por supuesto, algunas cosas se fueron respondiendo. Pero respecto a esta situación y de qué se está haciendo y qué se va a hacer para poder disminuir estos riesgos y empezar a revertir la situación, hubo muy poco, ¿no? Sobre todo, el ministro plantea en un momento que se estaba en la construcción de las nuevas plazas y de nuevas cárceles. Pero bueno, lo cierto es que nos están invitando a la colocación de la piedra fundamental y venimos en una situación de que la cantidad de personas privadas de libertad fue un dato conocido. En el 2020, cuando ingresa la ley de urgente consideración, se advirtió esto va a implicar un incremento mucho mayor. Ya veníamos en un incremento de personas privadas de libertad, pero las modificaciones de la ley de urgente consideración iban a llevar a un crecimiento mucho mayor. Y no hubo previsión, por más que se señaló, de nuevas plazas, de refuerzos presupuestales, porque hay que garantizar la custodia, hay que garantizar la alimentación, hay que garantizar acciones de rehabilitación, y eso no estuvo acompañado. ¿Se reconoce esto de que fueron justamente los cambios en lo que es las penas que hizo que aumentara así tan rápido el hacinamiento? Yo creo que hay un reconocimiento incluso cuando el propio ministro Paganini de Relaciones Exteriores
en la última reunión donde se hace el informe sobre la situación de derechos humanos en cada país en Ginebra, justamente es de las cosas que informa y reconoce, ¿no? Que algunos cambios de la LUC, por ejemplo en el caso de mujeres y narcomenudeo, llevó a un incremento de prisión, de penas de prisión y de penitenciaría en realidad, porque van hasta los 4 años, de mujeres pobres, que muchas de ellas, la mayoría son primarias, sin antecedentes, jefa de hogar, en una situación de violencia toda su vida, que termina en un resultado que ellos dicen, bueno, no era el esperado. Yo creo que ahí hay un reconocimiento del propio gobierno, ¿no? ¿Y qué explicación dan del hecho en particular? Porque, bueno, vos decías, ocurrió el año pasado en diciembre, ocurrió ahora en septiembre, pero aparte hay un video circulando en redes sociales de un episodio similar, donde por suerte no hubo muertes, pero es la misma forma de violencia, ¿no? Donde encierran a algunas personas privadas de libertad, donde prenden fuego esa celda. Es algo que está ocurriendo. Sí, hemos tenido a lo largo de estos últimos años situaciones sumamente complejas. Recordarán ustedes cuando se encontró un muchacho privado de libertad que era además privado, secuestrado por los propios, no por los otros privados de libertad, con una situación terrible. El punto es, ¿son situaciones que ocurren solo en este periodo de gobierno? No, son problemas estructurales, se dijo ayer. Además, la diputada Díaz llevó la interpelación justamente haciendo, primero que nada, esa aclaración. La interpelación no tenía como objetivo sacar las cuentas de cuántos muertos en los distintos periodos de gobierno, ni tampoco pedir la renuncia del ministro, ni la censura. Al contrario, era encontrar explicaciones, tratar de ver en qué etapas estaba y poner sobre la mesa una serie de medidas que algunas de ellas finalmente fueron incorporadas en la moción del oficialismo, y que esas medidas recogidas de lo que planteaba el Frente las acompañamos. ¿Y se logró trascender realmente la discusión oposición versus oficialismo? Digo, porque además esto se da en plena campaña electoral, ¿no? Sí, yo creo que hubo momentos que permanentemente quedó claro que los legisladores del gobierno, incluso el propio ministro, venían con esa tónica, ¿no? De mirar todo el tiempo hacia atrás. Yo creo que es tremendo, pero es anecdótico. A los 26, 27 segundos de haber iniciado a hablar, el ministro Martinelli ya había nombrado al exministro Bonomi, ¿verdad? Cuando decía que no iba a entrar en el barro, hablando de lo que había sucedido durante el Frente Amplio, eso llamó la atención. Sí, y bueno, yo creo que marca un poco la tónica. Lo cierto es que no nos vamos a quedar en eso. Nosotros sabemos que este problema es estructural, que es verdad que se agravó, pero se agravó por decisiones que el propio gobierno reconoce, ¿no? Si tú, veníamos ya desde los gobiernos del Frente Amplio con un incremento de penas y con algunas medidas. De hecho, en el informe del comisionado para el seguimiento de la situación penitenciaria, el doctor Petit, en el 2020, cuando entrega el informe correspondiente al año 2019, advertía, estamos en un 95% en términos de densidad de ocupación, que es lo que te va definiendo el hacinamiento. Hay algunas medidas que se vienen realizando de lo que fue el acuerdo multipartidario del 2010, otras no. Ha disminuido la asignación de presupuesto, hay que tener cuidado porque justamente decía, lo que se está proponiendo en la ley de urgente consideración va a llevar inevitablemente a un crecimiento, y anunciaba en el 2020, en junio del 2020, que para fines de año se podía estar superando los 13.000 privados de libertad. Y eso implicaba, donde ya había carencia de personal, dificultades, ¿verdad?, para ubicar de plazas, que no son camas, las plazas son los metros cuadrados también, con dificultades de carencias técnicas de alimentación, iba a llevar lamentablemente al colapso del sistema. Bueno, hoy estamos con 16.098 personas privadas de libertad, ¿no? Y en esto, Lucía, de hacer un repaso de lo que fue este periodo, ¿qué pasó durante la administración de Heber y de Martinelli con el plan Dignidad Carcelaria que había anunciado en su momento Larrañaga? Bueno, se preguntó varias veces, incluso en el día de ayer también, sobre todo porque los planes implican, obviamente, tener indicadores para poder evaluar, porque sobre eso corregís. La política necesita, y los programas que derivan de las políticas necesitan indicadores para que tú vayas monitoreando, corrigiendo y evaluando resultados e impacto. No estuvo, no se lo presentó.
también es cierto que algunas cosas de ese plan de dignidad, independientemente que no se haya establecido indicadores ni haya evaluaciones, han tenido un efecto que se le reconoció ayer al gobierno, que es correcto, ¿no? El ingreso de la UTU, porque ingreso de UTU, digo en este caso, porque ya venía la universidad, ya venía, ¿no es cierto?, la educación formal, secundaria, primaria, eso ya estaba dentro de la cárcel. De hecho, la ex directora del INR, Ana Juanche, fue una persona que impulsó, responsable de haber impulsado muchísimo todos los aspectos vinculados a tratar de justamente reinsertar en procesos educativos a las personas privadas de libertad. Pero lo mismo que el plan de dignidad laboral, que fue también incorporado por esta administración, nosotros entendíamos que era una buena herramienta. Bueno, no queda claro si efectivamente ha dado los resultados que se esperaban. ¿Por qué? Porque todas las distintas expresiones o procesos de rehabilitación que se puedan nombrar y que ayer fueron nombrados y que están muy bien, tienen la restricción de que llegan al 1% de las personas privadas de libertad. Entonces te está quedando 14.000 personas sin posibilidades de salida, cuando la realidad te indica que en el último informe del comisionado Petit, que son datos oficiales, son datos además para todo el sistema, fundamentalmente para el gobierno, ayer lo mencionaba el propio ministro Martinelli, te está marcando que casi el 60% son analfabetos por desuso. Gente que no sabe leer ni escribir, y que increíblemente buena parte de ellos tienen firmados procesos abreviados, ¿no?, en esa condición. Lo digo porque nosotros hicimos un pedido de acceso a la información para tratar de caracterizar más la población carcelaria, y lo que nos daba es que tenemos unas 5.800 personas que tienen delitos de prisión. El delito de prisión es hasta 24 meses y se entiende que es un delito leve, con un perjuicio menor de los bienes jurídicos, ¿no es cierto?, que se tutela. Pero claro, tenemos 5.100 personas en esa situación, mayoritariamente jóvenes, y que están recluidos en los mismos centros, ¿no? En los mismos centros donde tú tenés estas situaciones de sobrehacinamiento, de pocas perspectivas de rehabilitación, que el ministro ayer lo reconocía. El punto es qué medidas se toman en lo inmediato. Eso te iba a consultar. ¿El ministro ayer asumió alguna responsabilidad por lo sucedido? Lo que plantea, lo que todos conocimos, ¿no? El asumir fue una explicación de todas las cosas que están en proceso. La construcción de nuevos centros de reclusión está en proceso. En algunos casos se resolvió, como Tacuarembó o Artigas hace muy poquito, que está muy bien, o la cárcel de mujeres de Rivera el año pasado, que está muy bien y se lo hemos reconocido. El punto es que se da en un proceso complejo. Por eso le planteábamos la conveniencia de utilizar una herramienta que es la emergencia carcelaria para que te permita tener otra velocidad y otra celeridad para resolver estos problemas. Lo mismo se lo planteamos en diciembre, cuando mueren 6 personas privadas de libertad en este mismo lugar, también prendidas a fuego, calcinadas por otros privados de libertad. Le planteamos medidas muy concretas que no iban a resolver la situación de fondo, pero que iban, por supuesto, a mitigar. ¿En qué consiste una emergencia carcelaria? ¿En qué consiste? Bueno, la posibilidad de utilizar procedimientos administrativos que te permitan resolver con otra celeridad. Le planteábamos, ante la falta de personal, para poder garantizar la custodia y la seguridad de quienes están privados de libertad, que es una carencia muy importante y que también es estructural, no solamente porque hay poco personal, sino también porque hay muchísimo recambio y además situaciones de certificación médica. Las mismas condiciones en las que están los privados de libertad, las personas privadas de libertad, de sobrehacinamiento, de problemas de saneamiento, ¿no?, de olores, de deterioro de los edificios, de carencias en la alimentación, carencias en la asistencia médica, los problemas de violencia que se dan entre todos los internos, los vive el mismo personal. Muchos de ellos que viven ahí, ¿no?, porque se trasladan del interior. El régimen de trabajo es una semana allá adentro, una semana afuera. Entonces, termina siendo una situación de estrés impresionante, que por eso lleva a muchas certificaciones. Bueno, le planteábamos, en este escenario de falta de personas, quizás en algunos módulos la posibilidad de la instalación de cámaras
no es que te evite el problema, pero te anticipa. Si tú empezás a ver el fuego, los movimientos, tenés una posibilidad de reacción a tiempo. Lo que se nos contesta es, se está en proceso, y de hecho ayer el ministro dijo que estaban próximos a la colocación. ¿Y hay presupuesto para eso? Bueno, ahí el tema es ese, ¿no? El presupuesto del Instituto Nacional de Rehabilitación, informado por el comisionado parlamentario, informado públicamente, entregado al ministerio, lo cual no ha sido controvertido, digamos, es prácticamente el mismo que se tenía en el año 2012, pero con 4.000 personas privadas de libertad menos, ¿verdad? Es cierto además que recibe de otros organismos, pero aún así no ha variado. El senador Cayani ayer daba un número que estaba en el entorno de los 29.000 pesos por persona privada de libertad, en esas condiciones, ¿verdad? Con un porcentaje muy reducido, que tiene expectativas serias de transitar a actividades que le permitan otras oportunidades cuando salga. Entonces uno dice, ¿se es ineficiente? Sí, se es ineficiente. Insisto, no es solamente responsabilidad de este gobierno. Lo que pasa es que la situación en estos 4 años se advirtió al inicio que había decisiones que se estaban tomando que iban a agravar la situación. Y en el agravamiento de esa situación que se fue dando, que la fueron verificando, no se fueron incorporando otras decisiones, lamentablemente. ¿Esta emergencia carcelaria debería declararse en caso de que el Frente Amplio gane las elecciones? ¿Debería ser la prioridad en los primeros días de la gestión? Es que es parte también de lo que ha manifestado el propio Yamandú dentro de las prioridades para gobernar, ¿no? Primero tiene que ver, por supuesto, con la situación del sistema carcelario, pero otra cosa también, Lucas, es el acceso a la justicia. Lo que está sucediendo en las cárceles también te refleja las dificultades y las desigualdades de acceso, del punto de partida de acceso a la justicia. Bueno, las denuncias sobre las visitas de menores a internos por delitos sexuales son preocupantes. Será algo de lo que planteaban ayer, ¿no? ¿Qué medidas específicas se deberían de implementar? El ministro habló sobre esto. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Sí, la propia diputada Díaz ayer, dentro de la moción que se presenta de propuesta, sí, ¿no? Para tratar de acordar, justamente es que se reinstale un equipo interdisciplinario e interinstitucional que venía hasta el año 2019 estableciendo determinados protocolos para dar garantías, ¿verdad? Se lo planteó, queda como un consejo, porque bueno, Perdón, a ver si entendí bien, Lucía. ¿Hasta el 2019 se aplicaba este protocolo y se dejó de aplicar? Se dejó de funcionar este grupo que establecía o iba en la línea de construcción de este protocolo y estableciendo determinados resguardos a la vez, ¿no es cierto? Lo que se pide es que se vuelva a instalar, poner el foco ahí. No solamente es explicar, ayer habrán visto ustedes una larga explicación que dio el inspector Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación, compleja de seguir, pero que lo cierto es, no está impidiendo que esta situación se dé. Hay un riesgo permanente y latente allí, que lo que hay que hacer es anticiparse, y para anticiparse hay que recurrir a los organismos que tienen competencia en el tema, que están especializados. Bueno, quedó como un consejo, digamos, ¿no? ¿Y qué sucede con la reincidencia? Bueno, eso también se planteó, tiene que ver con cuál es la perspectiva efectivamente o qué cometido se está logrando cumplir el Instituto Nacional de Rehabilitación y la privación de libertad. Los niveles de reincidencia, lo decía ayer el propio ministro, que eso es un instrumento que también acompañamos en su momento, que nos pareció muy bueno, que la están midiendo, está dando un 70%. Es decir, es absolutamente ineficiente, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la convivencia, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista económico, lo que significa tener un sistema penitenciario sobrehacinado, donde tenés además esta realidad terrible de 70% de reincidencia, porque las condiciones de vida adentro de los establecimientos realmente son un infierno. Entonces, la violencia que se vive ahí, entre los internos, la violencia institucional, la violencia de estar 7, 8 meses encerrados en una habitación más reducida, absolutamente, debe ser, yo te diría que capaz que 2/3 de este espacio, y tú tenés ahí 7, 8 personas recluidas durante 7 meses. Entonces, ¿no? Imagínense cómo se genera la violencia que se vive en las cárceles, después también es la violencia que reproduce la sociedad y viceversa. Lucía Echeverri, diputada Frente Amplista, muchas gracias por visitarnos en Nada que Perder. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias.